¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. Esto es 10 a las 2, información a ritmo digital, aquí en rochoinforma.com. La 1. Ya decíamos ayer que el mundo se sorprendió muy gratamente cuando grandes jefes de Estado como Joe Biden de los Estados Unidos, Vladimir Putin de Rusia y Emmanuel Macron de Francia, entre otros, coincidieron en solicitar a los laboratorios internacionales el retiro temporal de sus patentes. El propósito muy simple y a la vez muy complejo: facilitar la producción masiva de vacunas COVID-19 para enfrentar la pandemia en países como la India, en donde miles mueren cada día. Sin embargo, la respuesta ha sido un no rotundo. Gigantes como Pfizer y Moderna argumentan que se inhibiría la investigación y se incentivaría un mercado negro de vacunas falsas. Sobre las implicaciones de esta confrontación, esto es lo que me dijo por la mañana Stephanie Enaro, una prestigiosísima especialista en estrategias globales. ¿Es exagerado hablar de la guerra de las vacunas, Stephanie? No, Ricardo, yo creo que efectivamente sí estamos ante un episodio más de la guerra de las vacunas, que inició primero con el acaparamiento, después continuó con los nacionalismos y ahora vemos este último episodio relacionado con las patentes, porque fíjate que cuando el mundo debería estar más unido, está más dividido, y aquí vemos cómo Estados Unidos, Francia, Rusia se muestran a favor de acabar con las patentes para que todo el mundo pueda estar vacunado. Vemos irónicamente a una China que prefiere platicarlo más dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, y a una Alemania que definitivamente dice 999, porque no respetar el tiempo de las patentes puede desanimar la inversión en la innovación farmacéutica, y esto de alguna manera nos pasaría la factura luego, según las palabras de Angela Merkel. La 2. Y hablando del COVID, todo parece indicar que en México ya libramos la tan temida tercera ola del coronavirus. Bueno, eso es al menos lo que dice el polemiquísimo vocero López-Gatell, quien, por cierto, ya está usando cubrebocas. Nada más por eso habría que creerle. Lo que está claro es que, como regalo del Día de las Madres, a partir del lunes 10 de mayo pasamos a semáforo amarillo en la Ciudad de México. Se relajan así las medidas de cupo en cines, teatros, restaurantes, otros lugares de convivencia y los bancos sin restricciones de horario. La 3. El presidente está furioso. En esta ocasión por la investigación periodística según la cual el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada aquí, ha inyectado recursos financieros a la organización civil Mexicanos contra la Corrupción, que ha sido particularmente crítica con su gobierno. No se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la patria. Ayer decía que también pudiera ser una especie de injerencia. Claro, es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo. Por cierto, el presidente tuvo hoy mismo una reunión virtual con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. En ella ni una palabra sobre el tema del injerencismo. Es más, López Obrador enmendó la frase aquella de México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. ¿Qué tal, Lo que sí lo enchiló fue la pregunta de por qué no ha ido a visitar a los familiares de las víctimas de la línea 12 en Tláhuac. Aquí su furibunda respuesta. ¿Por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí? Porque no es ese mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita.
Eso tiene que ver con el conservadurismo. La 4. Las ventajas cómodas y opacas de ser mayoría. Las fracciones parlamentarias de Morena y el Partido Verde en la Comisión Permanente del Congreso rechazaron un punto de acuerdo presentado por la senadora panista Kenia López Rabadán. En este se proponía crear una comisión que investigue y dé seguimiento a las indagatorias del colapso de la línea 12 del metro. López Rabadán también pidió que se llamara a comparecer ante el Congreso de la Unión al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien era el jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando se construyó e inauguró la llamada Línea Dorada. Ante la negativa de la petición de que compareciera Ebrard, la senadora panista afirma que Morena solapa y encubre la corrupción. En tanto, morenistas y verdes contestaron que están en contra de la política carroñera de la oposición. La 5. Ya podemos ahorrarnos el costo del peritaje de la empresa noruega para saber qué fue lo que provocó la tragedia de la línea 12. Y es que en un video que se hizo viral, la senadora de Morena por Durango, Margarita Valdés, revela el misterio del desastre. Ay, pues no sabe uno si hay gente perversa, que sí la hay mucho aquí en México, de que en un descuido van y le mueven a la ballena para que se caiga, ¿me explico? No descarto que qué. Yo tengo una mente muy de por qué pasan las cosas, pues a veces pasan porque no habían pasado antes. Así que, primero la senadora morenista supone que los habitantes de la Ciudad de México somos parientes del poderosísimo Hulk, capaces de tumbar ballenas y estructuras, además de reinventar nuestro idioma. Yo tengo una mente muy de ¿por qué pasan las cosas? Porque antes no habían pasado. Entonces, ¿por qué pasan? Horas después, la ínclita senadora Valdés se disculpó diciendo que no dijo lo que dijo. La 6. La pregunta flota en el aire. ¿Quién responderá a los familiares de las 25 personas que murieron en el accidente de la línea 12 del metro? Y más aún, ¿quién dará la cara a los 79 lesionados que dejó la tragedia? Y es que según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, ahora resulta que el asegurado es el metro, no los usuarios. Por ello, la AMIS aclara que el que debe compensar a las personas afectadas es el metro capitalino. Ante esta situación, esperamos que el gobierno de la ciudad responda a las víctimas y a sus familias en medio de un dolor. Ya va siendo hora, ¿no? La 7. Cómo me he acordado de una prima mía con esta información. Y es que ante las revelaciones periodísticas de que siempre sí, la cancelación del aeropuerto de Texcoco costó 300, o nos costó a todos, 331,000 millones de pesos, ya salió a aclarar la cifra el ciudadano secretario de Hacienda, textual. La cifra real es de poco más de la tercera parte de lo señalado, dijo don Arturo Herrera. No se necesita ser un experto matemático para saber que lo que nos costó el capricho López Obradorista fueron nada más 110,000 millones de pesos. Así le dijeron a mi prima. ¿Qué le dijeron? No sean mal pensados. Le dijeron, ¿qué tanto es tantito? La 8. Y a propósito de la megalópolis en que vivimos, esta es una estampa de lo que por desgracia padecemos todos los días. Captado por el olfato periodístico de nuestro jefe de información, Juan Ayón, este es un asalto en el viaducto. Subí al carro y me dirigí al viaducto. Como todas las tardes, era un gran estacionamiento. Cientos de autos creando un caos vial, conductores que siempre tienen prisa de ir a ningún lado. Me tocaba entrar a viaducto y en la radio la noticia del día: el colapso de la línea 12 del metro, la pérdida de vidas y los heridos. Me enojo e indigno, pero siempre desde mi burbuja de confort que es el carro. Pero la realidad me saca de esa falsa lejanía del dolor de la tragedia que todos pensamos que no vivimos y menos que seamos víctimas de un delito.
De repente, una mujer con dificultad corre entre los carros. En su rostro desencajado, muestra de pánico y terror, busca una salida. Se le caen algunos objetos que llevaba en la mano, entre ellos unos lentes y otras cosas pequeñas. En el lado contrario, un tipo joven, encorvado, con camiseta y cachucha, la ve alejarse. Y con toda calma y cinismo, le da la espalda a las filas de autos. Mientras tanto, los automovilistas continúan en su burbuja de fierro, lámina y vidrio. Ni una patrulla, ni un policía fueron vistos. La ausencia de la autoridad es el festín de la delincuencia. En tanto, me integro a la gran serpiente de fierro, lámina y vidrio con la prisa de ir a ningún lado. La 9. Que siempre no. De última hora, el INE cambia de parecer. Mete reversa, recula, dirían los clásicos. Y lo que se perfilaba como la inminente cancelación de la candidatura de la morenista Mónica Rangel al gobierno de San Luis Potosí quedó en una multa económica. Después de que echaron abajo las aspiraciones de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, todo apuntaba a que la guillotina del INE se fuera ahora contra Rangel por no presentar reportes de gastos de precampaña. Sin embargo, el INE, el instituto, reconoce que el 6 de junio está ya muy cerca, por lo que es imperativo velar por la integridad del proceso electoral y garantizar el ejercicio libre, certero e informado del derecho a votar. En otras palabras, resulta que el INE lo pensó 2 veces y decidió no medir a todos con la misma vara o apiadarse de Moniquita, que total va en tercer lugar. ¿Será? La 10. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el cohete chino Long March 5B que avanza sin control hacia la Tierra a una velocidad de 27.600 kilómetros por hora. ¡Qué miedo! Se trata de uno de los reingresos no controlados más grandes de los últimos 30 años. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos cree que el impacto puede producirse alrededor del 8 de mayo, o sea, dentro de unas horas, Ricardo. Ya. Lo único bueno de esto es que, según los expertos, el riesgo de que alguien salga lastimado por la caída del cohete... O que se espera también que se pueda partir en pedacitos al entrar las manos, hacer una cosa así, ¿no? Correcto, es extremadamente improbable, Ricardo. Entonces, ¿Que en nos otras... caiga un pedazo? Exactamente. En otras palabras, habría que tener muchísima mala suerte para que el Long March caiga en el patio de la casa. Por cierto, se me olvidó comentarles, el aparatito pesa tan solo 22 toneladas. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¿Es una expresión de millennial? Sí, exacto. ¡Ay, güey! Te digo que voy a aprender mucho contigo aquí. Luego te enseño algunas expresiones de centennials. Bueno, después les platico y luego te explico a ti también. Bueno, así con la mirada hacia las alturas, no vaya siendo que nos caiga un pedazo. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos esta primera semana. Pero recuerden que de lunes a viernes los esperamos en 10 a las 2. Que tengan muy buen fin de semana porque el cuerpo lo sabe. Adiós. ¿Otra expresión milenial? Sí. El cuerpo lo sabe. Gracias. Hasta entonces. Hasta siempre.